Buenas tardes y bienvenidos al módulo 2, a la segunda sesión. Seguimos con el principio número 4 de las creencias. Compartir la pantalla. Vale, pues vimos en la primera sesión las primeras tres creencias, los primeros tres principios. Em, Vale. Y ahora seguimos con con los siguientes tres principios de las creencias. El principio número 4, las creencias son una estrategia para interpretar el significado, para descubrir el significado de la vida. O las creencias son una estrategia para interpretar y encontrar significado en la vida. Es difícil creer que somos todos un poco ridículos, ¿no? Debido a esta ilusión de crear algo para nosotros mismos, sobre todo si pensamos que estamos enfocados en la realidad y que la podemos ver con claridad, con nuestros propios ojos, ¿no? Pero en realidad podemos hacerlo. Porque, como decíamos, suponemos que observamos la realidad de forma objetiva, ¿no? Y que no la alteramos para que coincida con la imagen deformada que tenemos. Pero realmente es así. Podemos ver lo que realmente ocurre cuando pretendemos observar la realidad, porque cuando comprendemos un poco más a fondo una situación, es cuando descubrimos lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, ¿no sería más fácil reconocer que quizás no estamos viendo las cosas exactamente como son? Miremos esta imagen del ojo humano y miremos cómo se forma, explicaremos un poco cómo se forma la ilusión de la vista. Si la gente pudiera ver todo el proceso de cómo se forma la ilusión de la vista, vería en el nervio óptico que recoge la luz como fotones de energía a través de la parte inferior de la retina y la envía al cerebro, vería, si la gente pudiera ver esto, vería que todo lo que vemos al principio está de hecho al revés. Y es el cerebro que le da vuelta a la imagen, por lo cual lo que nosotros estamos percibiendo como una realidad, al principio, de hecho, es solo una ilusión, incluso cuando miramos las cosas. Nosotros pensamos en las cosas que vemos en imágenes, ¿no? Pero el nervio las convierte en impulsos eléctricos a medida que viaja hacia el cerebro. Y luego, pues el cerebro las convierte en imágenes, que luego las gira en el sentido correcto hacia arriba. Y como tenemos dos ojos, tenemos por lo tanto dos imágenes invertidas. Pero cuando miramos hacia afuera, no vemos todo eso, ¿verdad? Ninguno de nosotros recuerda haber pasado por este proceso en el que hacemos todo esto. Y es a través de centrarnos en las cosas y examinarlas cuando entendemos que un ojo toma el control como ojo dominante y el otro ojo completa luego el proceso. Y luego llegamos a lo que se domina o a lo que es una clase de visión en 3D. Tenemos como la percepción de lo profundo, la visión estereoscópica, como se llama, que nos permite calcular a qué distancia están de nosotros otras personas y captarlas. De forma habitual,
Se forma alrededor de los 6 meses de edad, porque es cuando el bebé, el niño, tiene cosas en las que enfocarse y entonces es cuando percibe las imágenes. Ahora, todo eso lleva tiempo, si pensamos en eso. Estas señales eléctricas a través de los nervios ópticos se convierten en una imagen al revés. Y luego también tenemos que filtrar lo que vemos, tenemos que filtrar la información, ¿no? Y todo eso lleva tiempo para procesarlo, así que de hecho resulta que ni siquiera estamos viendo las cosas en tiempo real. O sea, dicen que las vemos una décima de milésima de segundo después de que haya ocurrido algo realmente. Por lo tanto, es como ver una grabación de la realidad o una grabación editada. Y esto es fascinante, ¿no? Cuando miro esto pienso, oh Dios, todas estas cosas están pasando sin que siquiera nosotros pensemos en ellas, ¿no? En absoluto. Pero claro, eso no termina aquí. Entonces, como que miramos y vemos las cosas y luego, ¿qué pasa? Las interpretamos. Como que necesitamos entender el significado de cada cosa, de cada situación. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que significa eso? O ¿qué significa eso, lo que estamos viendo? Si, por ejemplo, es alguien que ha hecho algo, nos preguntamos, pero ¿qué es lo que realmente hizo? Y nos preguntamos si es alguien que dijo algo sobre nosotros o sobre algo que nos importa, ¿no? ¿Qué quiso decir con eso? ¿No? Y nos hacemos este tipo de preguntas todo el rato, todo el tiempo. Y le estamos, no solamente les damos una interpretación y estamos haciendo ese tipo de interpretación, sino que le aplicamos un significado. O sea, intentamos interpretar y asignarle un significado. Estamos interpretando todo y de hecho somos expertos, ¿no? Todo el mundo se puede considerar experto en interpretar lo que significó, lo que dijo tal persona, lo que realmente pasó, lo que realmente dijo y lo que realmente pensamos que fueron las cosas, ¿no? Pero eso es, en realidad, es muy, pero muy subjetivo. Alan Watts utiliza el ejemplo de un teléfono sonando y dice, imagínate que es solo un ruido. Imagínate que ese ruido no significa nada. O sea, relájate, relájate o sigue trabajando si puedes teniendo un teléfono llamando al fondo, ¿no? Lo puedes hacer, lo podemos hacer. Y él insiste, déjalo, déjalo en paz, es solo ruido. Piensa que solo es un ruido, pero es solo ruido cuando oyes un teléfono de fondo sonando. No, le aplicamos todo tipo de explicación, ¿no? De hecho, nuestra mente se esfuerza en aplicarle una lógica y te preguntas, ¿a quién no llamé? ¿Qué es lo que me falta hacer? ¿Quién será? ¿Quién estará al otro lado? ¿Qué pasa si no devuelven la llamada? ¿Qué pasa si no dejan un mensaje de voz? Y nos sentimos como obligados, ¿no?, a contestar al teléfono y de hecho nuestra fisiología responde ante ese significado aplicado. Pero es solo un ruido, es solo ruido. Por lo tanto, este significado es poderoso y subjetivo, ¿no? A la vez, y muy, muy personal, según nuestra experiencia o según la experiencia de cada uno. Pero lo aplicamos luego a todos los diferentes aspectos de nuestras experiencias. Nos vemos a nosotros mismos y hablamos de la autoimagen como si fuera, ¿sabes?, un tipo de hombre recortable de goma eva, ¿no? Quizás con una gorra de jugador de béisbol o algo muy simplista, ¿no? Pero en realidad hay como diferentes versiones de la imagen de uno mismo. Te puedes ver a ti mismo de muchas maneras diferentes, ¿no? Puedes verte como un marido o como una esposa,
o eres el padre o eres una madre o un hijo, una hija, un hermano, una hermana, una maestra, ¿no? Tal vez un estudiante, conferencista, atleta, no sé, hombre de mediana edad, joven, viejo, abuelo, papá, mujer joven, mujer mayor, o luego empiezas, ¿no?, a darte como atributos, como perezoso o una bendición para el mundo, gordo, flaco, sano, vago, ¿no? O yo qué sé, un adicto al trabajo o una persona del tipo vive y deja vivir, o políticamente eres un demócrata, eres un capitalista, eres codicioso, hijo rico, pobre, un alcohólico, adicto, eres un protector. Y bueno, esa lista puede seguir, ¿no? Seguir, 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 ¿no? Todos estos aspectos potenciales diferentes, formas en que te ves a ti mismo y es lo que creemos sobre nosotros mismos, ¿no? Son aspectos que hemos llegado a creer sobre nosotros mismos, lo que es el núcleo de todo eso, ¿no? Y creemos cosas sobre nosotros mismos en todas estas áreas diferentes, ¿no? Y si no cambiamos eso, si no cambiamos esta imagen, la imagen de nosotros mismos, es muy difícil de superar estas creencias, como habíamos dicho en las semanas anteriores. Así que empezamos de verdad a explorar de dónde vienen esas creencias y cómo se forman, de dónde vienen, dónde inician esas creencias y cómo se forman, cómo llegan a formarse en nuestra mente para crear esa autoimagen sobre nosotros. Y pensamos en los bebés que se arrastran y se mueven por el suelo duro, ¿no? Y frío a veces saliéndose afuera y quizás, no sé, arrastrándose detrás de un perro. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Ellos están explorando, ¿no?, los perros, sintiéndolos y a una edad muy temprana están como recogiendo información de todo eso, de todas sus experiencias, pero esa experiencia es solo una entrada sensorial, es solo la información que les llega porque no saben nada más, tienen, ¿no?, como el cerebro vacío, no tienen aún creencia, no tienen información y en realidad no tienen el subconsciente, lo tienen como vacío. Entonces seleccionan y coleccionan esa información y la almacenan, ¿no? Y tal vez arrastrarse sobre una alfombra puede ser suave y peludo para un bebé, ¿no? Con una experiencia de una alfombra peluda o suave, ¿no? Pero luego también agarrar un pero puede ser también suave y peludo, ¿no? Desde la dimensión sensorial es el mismo tipo de cosas para un bebé, pero progresivamente el niño empieza a aprender un lenguaje, ¿no? Un sistema como de símbolos, un lenguaje donde cada palabra o diferentes palabras significan cosas, ¿no? Significa algo diferente. Y luego, con esas palabras, pueden aplicarles un significado a ciertas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, si crecen con peros, si un niño crece con peros, para ese niño los peros serán divertidos, ¿no? Pueden formar esa creencia en ese momento de que los peros son graciosos, ¿no? Pero un pero es diferente a un gato, que es diferente a una rata, que es diferente a un caballo, ¿no? Y así progresivamente, poco a poco, aprenderá las diferencias entre todos estos animales. Y puede pensar, por ejemplo, que todos son perros y todos son divertidos inicialmente, o si ha tenido una experiencia positiva con los perros. Pero alguien que creció en otro lugar, donde quizás había sido atacado por un perro a una edad temprana, para esta persona los perros son peligrosos, ¿no? Tiene otro tipo de creencia. Para él tal vez
como el ejemplo de la estufa caliente, todas las criaturas peludas son peligrosas y deben ser evitadas. Ya sabes, ¿por qué arriesgarse pensando que algunos de ellos podrían no ser peligrosos? No, es más seguro evitarlos a todos y pensar o tener la creencia definitiva que todos los perros son peligrosos. Para algunos todos los perros son divertidos, para otros todos los perros son peligrosos. Pero esto depende, ¿no? La creencia que se forma, pero la creencia que se forma impulsa el comportamiento de esa persona, de ese niño. La creencia que se forma sobre los perros impulsa el comportamiento que va a tener en cuanto a los perros, ¿no? Si crees, por ejemplo, que todos los perros son peligrosos, vas a evitar a todos los perros. Si crees que todos los perros son divertidos, tampoco es una creencia que te garantiza la seguridad, ¿no? Pero con creencias más sofisticadas entendemos que todos los perros pueden ser divertidos y que todos los perros pueden ser peligrosos, ¿no? La mayoría de los perros son divertidos, pero algunos pueden ser peligrosos o son peligrosos, por lo que es mejor tomar precauciones. Este sería como un sistema de creencias más sofisticado, pero sería más seguro, ¿no? De formar. Ahora, se convierte en algo de gran importancia cuando le añades una emoción, porque un pero que no es un buen pero que no te asusta, no formará una creencia poderosa en ti en absoluto, para nada. Pero si te diviertes mucho con un pero, entonces este se convertirá en un pero realmente importante. O si tienes una experiencia aterradora con un pero, se formará una creencia tremendamente arraigada. Por lo tanto, la emoción es fundamental en la formación de las creencias. La emoción. ¿Recuerdas haberte cortado las uñas en 2001? Seguramente que todos nos hemos cortado las uñas en 2001, ¿no? Seguramente. Bueno, si vivíamos, porque en 2001 algunos de vosotros igual no estabais aún, si sois más jóvenes. Pero, ¿cuántos recordamos de los que ya teníamos conciencia o éramos ya jóvenes en aquel entonces, en 2001? ¿Cuántos nos acordamos de habernos cortado las uñas? No recordamos, ¿no? Seguramente que nadie recuerda haberse cortado las uñas, pero si nos hubiésemos lesionado gravemente, entonces probablemente es más fácil recordar exactamente dónde estábamos y lo que hacíamos, ¿no? Pero solo la típica rutina de cortarnos las uñas nunca la recordamos, ¿no? Sin embargo, también seguro que recordamos todo sobre dónde estábamos cuando se estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas en el 11S de 2001, ¿verdad? Bueno, otra vez, los que estábamos en aquel entonces. Así que puedes ver la diferencia de lo que hace una emoción. Todas esas experiencias están almacenadas, tanto las aburridas como las intensamente emocionales. Están todas ahí, pero son las muy emocionales a las que es más fácil acceder, ¿verdad? Pero las otras también están ahí. Todas nuestras experiencias se almacenan, pero lo interesante es que experiencias, em, las experiencias muy aterradoras o que están muy ligadas a una emoción fuerte son de las que nos acordamos. Y se han realizado experimentos y de nuevo, durante los procedimientos de neurocirugía en los que el paciente no está ni despierto ni es así como semidespierto,
y se le está estimulando diferentes partes del cerebro cuando vuelven estos recuerdos intensos, aparecen estos recuerdos intensos. Todo eso está ahí. Recuerda, ¿no? La amígdala almacena todo el miedo y en realidad almacena todas tus experiencias dolorosas y amenazantes, e incluso las potencialmente amenazantes. Así que todo está ahí, en la amígdala, almacenado ahí. Bueno, tomemos otro ejemplo, uno más fácil, ¿no? Imagínate esa pareja de novios, ¿no? Están muy enamorados y localmente apasionados, digamos. Piensan que nunca se separarán, ¿no? Estudiarán a la misma universidad, se casarían, tendrían hijos y vivirían felices como para siempre. Así que ahora están están experimentando una emoción profunda sobre sus experiencias y su creencia o fe en el amor mutuo está muy fuerte. Hasta un día cuando la chica le avisa al chico: oh, lo siento, cambié de opinión y tengo un nuevo novio. Y de repente, esa situación, si quieres, las creencias y la realidad ya no encajan. Esa creencia de amor, del amor eterno y la realidad ya no encajan, ¿no? Y cuando las creencias y la realidad no encajan, pasa una de dos cosas. O se cambia la creencia o cambias la creencia de que el amor es eterno o que el amor mutuo con esa persona es eterno, o cambias tú la realidad, o si no, la realidad misma cambiará. Te esfuerzas en creer, ¿no? Que el amor es para siempre o que el amor mutuo entre ti y esa persona es para siempre, te esfuerzas en creer, en tener esa creencia, porque no puedes admitirlo, ¿no? Dices, no, no es posible, no, 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 no es así, algo así no está bien, este es un error. La realidad, dices tú, no está bien e intentas cambiarla, pero la realidad ya está, es un hecho, ya te dejó. Esa chica ya lo dejó, la realidad no está bien. O quizás mejor sería aceptar que te equivocaste, ¿no? Aceptar que te engañaron, aceptar que te equivocaste al creer que ese amor va a durar para siempre o que este amor es un amor infinito que durará para siempre entre ti y esa persona. Pero la creencia necesita cambiar, esa creencia necesita cambiar. Pero debido a la intensidad de esa creencia, eso será muy difícil, ¿no? Porque que el amor ya no es mutuo es difícil de entender. Es difícil de entender y es difícil de aceptarlo y es difícil de cambiar esa creencia. Pero además, aparte de las creencias fundamentales que se forman en la etapa de la niñez temprana o las creencias culturales y las creencias heredadas, que son un poco diferentes ya que se adquieren de una figura de autoridad clave, luego aparte de estas creencias, hay también creencias de publicidad, como las llamamos, o creencias por repetición. No son tanto creencias que heredamos o creencias tradicionales o creencias fundamentales, ¿no? Sino son creencias que adoptamos por repetición durante o a lo largo de la adolescencia o incluso de la edad adulta. Adoptamos nuevas creencias que no son de las fundamentales, pero las adoptamos a base de repetición, ¿no? Cosas a las que estamos expuestos una y otra vez, que a través de esa repetición llegamos a creerlas solo por la repetición. Y Hitler dijo, si al pueblo le cuentas una mentira con suficiente frecuencia, llegará a creerla.
y acabarás creyéndola tú mismo quizás también. Es un poco perverso, ¿no? Si lo pensamos así en ese contexto, pero la repetición como forma de lograr información y establecer creencias es sin duda una parte clave del cambio, como vamos a ver durante las próximas semanas. Y pasa lo mismo en el proceso del branding, ¿no? Y esa ciencia que hay detrás de la marca se aplica a todas las situaciones. Si hablas, por ejemplo, con tus compañeros de trabajo, con tus hijos, con tus amigos, con tu marido, esposa, no sé, como que va a pasar lo mismo. La primera vez que le dices algo a alguien, simplemente quizás no lo van a entender, escuchan y no lo entienden. La segunda vez que se lo cuentas, te tomará el pelo o simplemente se te quedará mirando con cara de confuso, ¿eh? ¿Qué es eso? La tercera vez quizás te dirá, bueno, este es el mensaje de Adela, siempre tiene un mensaje, ya la escucharé la próxima semana. La cuarta vez te dirán, vaya, bueno, eso debe ser algo importante de Adela porque es la segunda, no, la cuarta vez que me lo dice. La quinta vez ya te harán una pregunta y estarás muy emocionado porque pensarás, entendieron, por fin actuarán, pero no, harán una pregunta que les interese, cómo les va a afectar aquello su vida, sus necesidades o sus deseos. Por fin, la sexta vez que se lo digas, te harán otra pregunta y estarás aún más emocionado, pero será solo para confirmar lo que dijeron la quinta vez. Y si tienes suerte, la séptima vez que se lo digas, por fin lo oirán como tú quieras decirlo. Eso es el branding. Ya sabes, nos esforzamos más y más y más, pero solo somos el número 2. No, nos esforzamos mucho, pero solo llegamos a ser el número 2. Pero la Coca-Cola, la mayor compañía de marcas del mundo, en 30 años, ¿qué nos han dicho? Tres cosas. Es la única, es la auténtica, es refrescante. Y esa es la repetición de la marca. Bueno, miremos ahora otro ejemplo. Un ejemplo de alguien que tiene miedo de hablar en público y las diferentes formas en que se produce el miedo al hablar en público. O sea, cómo se produce el miedo al hablar en público, cómo se produce cualquier creencia, de hecho, pero tomamos este ejemplo porque es muy relevante y todos nos podemos identificar y es un ejemplo que se os quedará por mucho tiempo en la memoria. Entonces, cogemos este ejemplo de un niño que lee en voz alta delante de toda la clase en la escuela. Lo primero que pasa sería el nivel 1, la descripción de la realidad. Describimos los hechos, ¿no? Un niño en la escuela leyendo en voz alta delante de la clase. Y luego unos compañeros riéndose mientras el niño estaba leyendo en voz alta. Este sería el hecho, sería la descripción de lo que pasó. Este niño podría ser yo o podría ser tú o podríamos ser cualquiera de nosotros. Pero sigamos, nivel 2. ¿Por qué se rieron? Llegamos a la interpretación de la realidad, la interpretación de los hechos. ¿Por qué se rieron estos niños? Bueno, en realidad no sabemos. No sabemos por qué se rieron, pero podemos deducir que es porque encontraron algo gracioso. Así que cuando el niño estaba leyendo en voz alta, alguien se rió porque encontró algo gracioso, quizás. Razonable, quizás, pero no lo sabemos. Pero tampoco lo dejamos ahí. Necesitamos seguir con la interpretación de la realidad. Necesitamos interpretar el significado de tal hecho. Cuando el niño leía en voz alta, alguien se reía porque encontraba algo gracioso
en él o en su forma de leer, pero definitivamente no lo sabemos y es una suposición razonable, pero es solo una suposición. No sabemos si es cierto, pero el niño se convence cada vez más de eso a medida que pasa por esos niveles de conocimiento y tal vez reflexiona sobre el evento después, más tarde en la vida. Cuando estaba leyendo en voz alta, alguien se rió porque encontró algo divertido en mí y en mi forma de leer. Ahora lo está haciendo personal. Porque encontró algo divertido en mí y en mi forma de leer. Lo está haciendo personal. Porque soy terrible leyendo en voz alta. Soy terrible leer en voz alta. No, definitivamente cometí un error. He asumido que definitivamente soy yo y soy terrible. Soy terrible leer en voz alta. Y no para aquí. Sigue con la interpretación, sigue personalizando, porque tengo una voz peculiar. Ahora, aquí es donde entra la imagen de sí mismo, como quizás se ve a sí mismo. Es el nivel 5. Define la autoimagen, define su autoimagen, porque tengo una voz rara y un cuerpo extraño. Pero ¿qué tiene eso que ver con eso? Pero él está introduciendo toda esa información en su subconsciente. No lo hace de forma consciente, introduce toda esa información en su subconsciente, porque tengo una voz rara y un cuerpo extraño. Y así empieza a condenarse a sí mismo diciendo soy un inútil, soy un idiota y nunca seré bueno para nada. Y así es como nos hablamos a nosotros mismos. Así es como hablamos con nosotros mismos. Pero si lo examinamos desde afuera, sin emociones, desde un ambiente estéril, parece raro que alguien llegue a esa conclusión, ¿no? Pero todos lo hacemos. Y lo sabemos, solo tendríamos que tratar de intervenir en nuestros propios diálogos internos, analizar nuestros pensamientos e intentar ser testigos de lo que pasa en nuestra mente. Y luego pararnos y observarnos a nosotros mismos y presenciar esa experiencia y ser testigos de lo que pasa dentro de nuestra mente y escuchar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Y con el tiempo podríamos entender lo que pasó en realidad y decirnos, levántate y habla delante de otras personas. Tú no eres así. Nos lo inventamos todo en el subconsciente. Nos tratamos de la manera más dura posible. Y aunque al principio quizás está justificado por tener fresco en la memoria los sentimientos de lo ocurrido, llegar a conclusiones horribles sobre nosotros mismos y autocríticas es totalmente inútil y enfermizo. Y Maxwell Maltz en su libro dice que esto es asesinato del crecimiento. Asesinato del crecimiento. Porque cuando llegas a la conclusión de que así es como eres, ¿qué sentido tiene siquiera intentarlo? ¿No? ¿Qué sentido tiene intentarlo? Es mejor protegerte y mantenerte a salvo. Como decíamos, la creencia persistente, ¿no? Tenemos una creencia persistente, conduce a acciones o comportamiento persistente o fuerte, que llevan
a resultados persistentes o resultados fijos que reafirman o la validez de esa creencia y la mantiene exactamente donde está. Y te mantiene a ti exactamente donde estás, en la misma cárcel, en el mismo círculo y en la misma zona de confort. Esto puede llegar a tener un poder muy, pero muy alto sobre nosotros. Y la emoción, esta emoción del miedo mal interpretada, tienes aquí una emoción fuerte, pero una emoción de miedo mal interpretada realmente nos puede atrapar. ¿Te imaginas a alguien, por ejemplo, mirando su móvil mientras estás hablando en una reunión de trabajo, digamos, y esta persona se está riendo de algo en su móvil, pero tú crees que se está riendo de ti y empiezas a creer toda esta clase de pensamientos enfermizos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Percibes la realidad? ¿Alguien se está riendo mientras tú estás hablando en una reunión? No. La interpretas la realidad a tu gusto, haces suposiciones, le asignas un significado, pues se estaba riendo de mí, seguramente que no soy bueno, seguramente que me equivoqué, seguramente que no me vestí bien, o haces un montón de suposiciones y luego lo internalizas todo esto y ya sacas tus conclusiones, ya eres autocrítico contigo mismo, ya has decidido, no eres bueno, nunca más te levantarás a dar ningún discurso, a hablar en ninguna reunión, a hacer nada de eso. Y ahora puedes cambiar y puedes pensar en un ejemplo tuyo que te está creando toda esa clase de comportamiento, todo ese tipo de comportamiento. Utiliza un ejemplo que es general, un ejemplo en el que con el que todos nos podemos identificar. Y lo que pasa en una situación así es que no hay nadie ahí afuera para decirte, pobrecito de ti, es que eso no es lo que significaba, eso no es lo que significa, ni yo ni siquiera te hacía caso, ni siquiera me enteré que estabas hablando en esa reunión. Pero si tú no compartes con nadie esa frustración, esa interpretación, el significado que le asignas a esa realidad, te lo guardas para ti y eso es lo que crees sobre ti. Y a partir de ese momento, tus resultados los interpretarás como algo que te ocurrió a ti y lo llamarás destino y dirás, no, es mi destino. Yo no soy capaz de realizar tal tarea, yo no soy capaz de tal resultado. Es una interpretación que le asignas tú a una realidad que ni siquiera la conoces, solo son suposiciones. Y será muy natural para ti, por ejemplo, a partir de ese momento, evitar hablar en público. Y todo eso es una ilusión. Ni siquiera es la realidad, es una ilusión. Acabas adoptando una creencia enfermiza como no debo hablar delante de otras personas o nunca debo hablar delante de otras personas. Y quizás ya ni te acuerdas cuándo y cómo llegaste a esa conclusión, cuándo adoptaste y definiste esa creencia, pero la adoptas, ¿no? Muy exigente y muy rígido contigo mismo. No debo hablar delante de otras personas porque no puedo aguantar, ya que siempre me equivoco y hago el ridículo, porque soy un perdedor total y un idiota. Qué enfermizo, ¿no? Qué enfermizo. Y cuando te das cuenta, cuando eres el testigo de lo que piensas de ti mismo y entiendes lo enfermizo que es y ves lo absurdo que es, será una gran parte del proceso del cambio, porque entenderás que esta no es la realidad, no es así exactamente como eres. Y empiezas a abrazar el nuevo concepto, como dijo Maxwell Maltz, soy lo que decido ser. Soy lo que decido ser.
pero en realidad acabo de mencionar el gran desafío que implica este cambio y lo vamos a ver ahora dibujando esta gráfica del Stickman, solo para insistir un poco porque, oye, aquí, porque esto es realmente importante. El reto de lo anterior es esta afirmación, hasta que no hagas consciente al inconsciente, aquí tenemos la mente consciente y la mente subconsciente, ¿sí? La parte de arriba la mente consciente y la parte de abajo la parte subconsciente. Hasta que no hagas lo consciente, hasta que no hagas consciente al inconsciente, gobernará tu vida y lo llamarás destino, ¿no? Y todo esto está en el subconsciente. Todas estas creencias están en el subconsciente, está por debajo del nivel de tu conciencia. Por lo tanto, si está por debajo del nivel de tu conciencia, esa creencia se encuentra aquí como parte de la imagen de ti mismo. Esa creencia que dice, no debo hablar delante de otras personas porque no puedo soportarlo, ya que siempre me equivoco y hago el ridículo porque soy un perdedor total y un idiota, ni siquiera somos conscientes de que pensamos todo eso. Solo vivimos la experiencia que resulta a partir de esa creencia. Vivimos la experiencia que resulta a partir de esa creencia. Sentimos las emociones enfermizas y negativas como consecuencia de esa creencia. Nos sentimos atascados, nos damos cuenta que evitamos tomar acción y luego vivimos los efectos de ello, pero no somos conscientes que lo que causó todo este proceso es en realidad la creencia, que de hecho se convirtió ya en parte de nuestra autoimagen. Y ya sabes, la pregunta ¿es esta la realidad? Porque creemos que es la realidad y por supuesto, según nuestro sistema de creencias, nosotros somos los que tenemos la razón. Vemos la realidad y por lo tanto pensamos que las cosas solo nos suceden a nosotros, o sea, hacia nosotros, nos suceden a nosotros. Y Voltaire dijo, la casualidad es una palabra que hemos inventado para describir los efectos conocidos de causas desconocidas. Así que experimentamos sentimientos en el cuerpo, tomamos acciones y no obtenemos los resultados que queremos. Logramos totalmente otros resultados, cosas que parecen habernos sucedido, ¿no? Nos ha pasado a nosotros mismos. Vienen cosas hacia nosotros. Y porque no somos conscientes de eso, porque están por debajo del nivel de conciencia, a menos que pasemos por un proceso como este para indagar y examinar los procesos, no comprendemos la causa, no comprendemos la causa. Así que la llamamos suerte. Soy desafortunado en este caso. Pobre de mí. Todas estas cosas me están sucediendo a mí, ¿no? Pobre de mí. Y como la suerte no se puede controlar, la suerte no se puede controlar, ¿no? Tampoco podemos controlar a otras personas, aunque a menudo nos volvemos locos intentándolo, ¿no? Pero como no podemos controlar la suerte, llegamos a sentirnos fuera de control sin entender el motivo o la causa. Y como hemos trabajado duro para tratar de ilustrar este concepto, ahora creo que ya entiendes que la realidad se presenta primero como una ilusión. La realidad primero se presenta como una ilusión. Abstente, abs- no hagas conclusiones, no tengas tus conclusiones, porque la realidad primero se presenta como una ilusión. Y así llegamos al principio número 5. Las creencias exigen una
expresión, se tienen que expresar. Y voy a ilustrarlo con el siguiente ejemplo de la ira en el tráfico. Digamos que, por ejemplo, nos imaginamos que alguien está viajando en su coche por la carretera y tú también, ¿no? Estás viajando y de repente el otro coche te corta el camino y tú, ¡buah!, empiezas a gritarle, ya sabes, como si estuvieras exageradamente enfurecido, ¿no?, por la otra persona que te corta el camino. Entonces, estás experimentando esa emoción de estar como muy cabreado, ¿no? Estás experimentando la emoción de perseguirlo y hacerle darse cuenta de que se equivocó y que es inadmisible comportarse así en la carretera, ¿no? Por lo tanto, ese chofer, él tiene ahora la culpa de tu ira. Es él quien te generó, es él quien te puso colérico y él tiene la culpa de que tú te estás sintiendo así, que estás sintiendo eso en tu cuerpo. Y como las creencias demandan expresión, ¿qué haces? Lo persigues, quieres dejárselo saber que él tiene la culpa de todo eso. Pero si no puedes porque se marcha, esta creencia todavía exige una expresión. Y quizás llegas a casa y se lo cuentas a tu mujer, o llegas al trabajo y se lo dices a tu jefe, a tus empleados o a cualquiera que te escuche. Y probablemente se lo digas una y otra vez porque esta creencia exige una expresión. No te la puedes callar, no te la puedes guardar para ti. Así que según tu creencia, él te volvió loco. Este conductor te volvió a ti loco. ¿Pero realmente lo hizo? Y si te imaginas aquí a 100 personas, digamos que esta es la línea de la reacción de 100 personas en la misma situación que tú o en una situación parecida a la tuya. ¿Crees que todas ellas reaccionarían exactamente como tú? Digamos que tu reacción se sitúa aquí arriba, ya sabes. Si esto es, digamos, súper enfadado, menos enfadado y esto es más bien tranquilo. Y tú estás como aquí arriba de todo. ¿Todos reaccionarían? ¿Las 100 personas reaccionarían de la misma manera? ¿Todas estas personas responderían de la misma manera? Bueno, seguramente que habrían algunas personas que estarían aún más locas o más enfadadas que tú, ¿no? Serían las que golpearían las farolas, las que te pegarían y harían todo tipo de agresiones quizás, ¿no? Por lo tanto, algunas personas responderían de manera aún más escandalosa que tú, poniéndote colérico. Otros menos todavía, menos que tú. Algunas personas más neutras, quizás, o incluso indiferentes, probablemente. Conocemos gente que terminaría siendo amiga de esas personas, ¿no? De alguna manera, solo por su enfoque en la vida. Ya sabes, oh, bueno, siento lo que pasó, veo que tienes niños, ay, de todos modos, es que a mí me encanta tu coche, o no sé, me gusta tu pelo, o me gusta el maquillaje, pero ¿qué tal? ¿Estás bien? Pero ¿tú estás bien? O, a ver, ¿no tenemos algo en común? Y es que simplemente hay personas que funcionan de forma diferente. Así que algunas personas estarían aquí abajo y toda la situación se transformaría como que en algo positivo, de una manera o de otra. Por lo tanto, esta misma circunstancia, ese error en la carretera, está generando todas estas respuestas diferentes. Así que estamos de acuerdo que el evento está causando diferentes respuestas para diferentes personas, pero
el problema no puede ser el evento. Si el evento, si la acción está generando, está causando diferentes respuestas para diferentes personas, el problema no puede ser el evento. El problema no puede ser la acción de ese hombre en la carretera. No puede ser él quien está causando todas estas reacciones diferentes, porque si fuera él quien causara todas estas reacciones, habría un único efecto para todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que genera la acción en cada persona debe de ser la creencia. Deben de ser las creencias de cada una de esas personas. Es su forma de interpretar lo ocurrido, ¿no? Es su forma de pensar sobre la gente, de aceptar un cierto tipo de comportamiento en los demás o, en definitiva, aceptar que hay gente así en la carretera y punto. Están eligiendo de forma inconsciente su comportamiento, ¿no? Tan diferentes como los resultados de sus creencias. Por lo tanto, no es realmente el evento desencadenante el que origina las consecuencias emocionales, sino los pensamientos, las creencias, los sentimientos y en este caso también las acciones o el comportamiento de ese chofer, ¿no? Y posiblemente incluso los síntomas en el cuerpo, si se están internalizando, ¿no? Pueden llegar a sentir síntomas en el cuerpo. No es la activación del evento, es lo que cada persona cree sobre el evento generador, sobre quién es responsable de la propia emoción o de la actuación individual o el pensamiento almacenado. Es fascinante, ¿no? Y la definición de RAE, de Real Academia Española, de una creencia es que es una conformidad con algo. En inglés, el Webster identifica o define una creencia como un estado o hábito de la mente. Si una creencia es algo con lo que nos conformamos, una conformidad de algo, eso se puede cambiar, ¿no? Un hábito también se puede cambiar, ¿no? También podemos cambiar los hábitos mentales. Si podemos cambiar un hábito, cualquier hábito, entonces eso significa que también se pueden cambiar los hábitos mentales, ¿verdad? Sí, tal vez sea frustrante. Sí, puedes volverte loco, ¿no? Por cambiar los hábitos, pero se puede hacer, se puede lograr. Y la verdad es que vale la pena porque es la clave del cambio. Vale la pena. Y la reevaluación o la reexaminación de todo es una gran parte del cambio. Si examinaras esa creencia que dice no se puede conducir así en la carretera, digamos que esta es tu creencia, que es probablemente no lo que creas. Y por eso te vuelves tan loco, porque alguien está violando una ley universal que no debe comportarse así, pero lo hizo. Así que eso o esa creencia no te favorece. Si crees eso, porque la gente lo hace, la gente se comporta así y la gente seguirá haciendo errores cada vez que viajarás en la carretera. Una exigencia tan inflexible como esa solo te va a alterar a ti, te va a disgustar a ti y te hará daño, porque hay gente así en la carretera y te la vas a encontrar y mucho. No debe conducir así, es terrible y no puedo soportar cuando me tropiezan otros choferes. Es realmente horrible. Sí, tienes que poner los frenos más fuerte de lo que habías previsto. Pero, y para ser honesto contigo mismo, quizás estabas dispuesto a hacerlo de todos modos, ¿no? Porque estabas como acelerando y te decías algo como, mejor que este no intente colarse ante mí. Y estabas listo para apoyarte en el claxon antes de que ocurriera
nada. ¿Recuerdas? Entonces, ¿es realmente horrible o estás disfrutando un poco? No lo puedes soportar. ¿En serio? ¿Qué? ¿Vas a explotar? ¿Vas a explotar literalmente? Es una tontería, ¿no? Cuando analizas eso, esto es una tontería, ¿no? Es por eso que estoy diciendo que si eres consciente de algunas de estas cosas, entonces puedes ver que la clave para el cambio no es tan difícil, porque solucionarás cada situación y no permitirás que se acumulen. Tengo que vengarme de él, si no, soy un perdedor. Error. Él ya ganó. Él ni siquiera sabe de tu furia. Eres tú quien la experimenta. Eres tú el que se agarra al trauma emocional durante días, quizás reviviéndola cada vez que hables de la clase de persona que era ese chofer. Eres tú quien está perdiendo. ¿No es mejor no permitir que se registre esa emoción? Tu dignidad no se basa en la acción de otra persona. Y si lo haces basándote en alguien más, quedarás decepcionado. Así que ninguna de esas creencias rígidas, fijas y dañinas no es compatible con la realidad. No es lógico y lo más importante de todo, no te proporciona ningún beneficio para el futuro que estás construyendo. Y por lo tanto, tienes que cambiar la creencia. Es mucho, mucho mejor tener creencias saludables. Las creencias flexibles te facilitan otro tipo de reacción y nunca pierden el control. Creencias lógicas, creencias realistas, creencias flexibles, creencias de autoaceptación. Tu valor no está en juego en ninguna de estas situaciones. Tu valor permanece intacto. Por lo tanto, querrás enfocarte en creencias que activen en ti reacciones sanas y que te ayuden a lograr tus grandes sueños, ¿verdad? Y llegamos al último principio, principio número 6. Las creencias pueden ser cambiadas de la misma manera en la que se formaron. Repetición y después emoción, o emoción y después de repetición. Y luego, claro, un poco de trabajo. Decíamos que las creencias son una estrategia para interpretar y encontrar el sentido de la vida. ¿Realmente queremos que el significado que buscamos sea como encontrar gente que nos insulte en la carretera y nos corte el camino para que podamos perseguirlos? Que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿No será mejor buscar otro tipo de significado en la vida en lugar de eso? La genialidad de Maxwell Maltz, la genialidad del trabajo de Maxwell Maltz es que no necesitas entender cómo funciona todo esto mientras hagas el trabajo. Por lo tanto, la comprensión podría ser considerada más bien como el gran premio en este caso, pero lo recibirás para que conozcas las bases de la cuestión. Así que la genialidad consiste en que puedes pensar en la imagen de la persona en la que quieres convertirte. Ahora piensa en eso. ¿En quién quieres convertirte? Lo genial es que puedes pensar en esta imagen, porque lo que dijimos la semana pasada y lo repetiremos mucho, la mente no puede diferenciar entre lo que es real y lo que es intensamente imaginado. Y la gente a menudo dice, oh, yo no puedo visualizar. Así que realmente no puedes preocuparte, ¿no?
¿No te preocupas por nada? Oh, sí, sí, no, no, me preocupo por cualquier cosa, me preocupo por las cosas. Pero es lo mismo, ¿no? Soy un experto en preocuparme, pero no puedo visualizar. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿a quién conoces que esté obteniendo los resultados que tú buscas? ¿A quién conoces que está viviendo la vida que a ti te gustaría vivir también? Por ejemplo, si quieres ser médico, ¿a quién conoces que sea médico? ¿Qué características posee? ¿Muestras tú lo mismo? Si son muy aplicados, ¿tú también lo eres? ¿Aprobaron todos sus estudios, todas sus certificaciones, hicieron su residencia y obtuvieron sus acreditaciones? Cosas así, ¿no? ¿O quieres ser un emprendedor? ¿A quién conoces que sea un emprendedor? ¿Cómo es? ¿Eres como él? Crea una imagen de la persona en la que quieres convertirte. ¿Cómo son las personas ricas, exitosas y amables? ¿Qué clase de persona feliz, saludable y rica quieres ser? ¿Sabes? Todo eso está arraigado en esa imagen de ti mismo que aprenderás a crear. Y bueno, creo que estamos finalizando, estamos llegando al final de este módulo 2 y os quiero dejar con una frase final del actor Cary Grant, quien dijo, actué como Cary Grant durante tanto tiempo que me convertí en él. Y es un gran ejemplo y no hablamos aquí de fingir, no hablamos de fingir. Significa que Cary Grant revivía una y otra vez con emoción y actuaba como si ya llegase a su objetivo. No hablamos de fingir, hablamos de tener una acción positiva y no solo pensamiento positivo, como dijo también el doctor Maxwell Maltz en estos capítulos. Bueno, pues acabamos los 6 tipos de creencias, cómo se forman, vimos cómo se inician y cómo se forman las creencias y 6 características sobre las creencias. Así que la próxima reunión, el miércoles a las 7:30, seguimos con el módulo número 3, la imaginación. Así que os espero a todos con los deberes, con las preguntas. Me podéis hacer preguntas por WhatsApp, por email y también por Telegram. Contactad conmigo, sobre todo porque al final del nivel 1, cuando acabamos el nivel 1, para poder entregaros un diploma de haber participado, necesito que me enviéis al menos algún resumen de lo que habéis aprendido, algo que ha transformado vuestras vidas en estas 5 o 6 semanitas de estudio. Bueno, pues un abrazo fuerte y nos vemos el próximo miércoles a las 7:30. Hasta luego. Adiós.